Hola, que Dios te bendiga. Me da mucho gusto que estés hoy conectado. Hemos llegado juntos al final de esta serie de la armadura de Dios. Hemos estado aprendiendo que la vida cristiana tiene sus retos, tiene sus luchas, que vienen en diferentes maneras, pero contamos con el poder de Dios para ayudarnos a salir adelante. Aprendimos, sin embargo, que también es nuestra responsabilidad vestirnos de la armadura de Dios. Tenemos que tomar el yelmo de la salvación, tenemos que tomar la espada del Espíritu, el escudo de la fe. Hemos estado aprendiendo el significado de cada una de esas partes y lo que implica para nosotros, cómo deberíamos vivir como cristianos para estar bien armados para la batalla. El día de hoy, lección 11, es el cierre de esta serie y Pablo termina este párrafo hablando de la oración. La base bíblica está en Efesios 6:18. La Reina Valera dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Otra traducción de la Biblia dice: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a hacer una oración y poner esta clase en manos de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque sé que hoy tienes algo que hablar a nuestras vidas. Sé que nos has estado hablando, nos has estado llamando a prepararnos espiritualmente para afrontar los retos que la vida espiritual tiene, la vida cristiana nos presenta. Es la mejor vida, pero tiene retos y necesitamos tomarnos de tu mano y vestirnos de la armadura. Hoy vamos a aprender la importancia de la oración en esta lucha. Yo te pido que nos ayudes a comprender la importancia de la oración, pero sobre todo a practicarla. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Propiamente hablando, la oración ya no forma parte de la armadura del cristiano porque Pablo ya no menciona ninguna analogía. Hablaba del escudo de la fe, hablaba del cinturón de la verdad. La oración aquí no está relacionada con ninguna parte de la armadura del soldado. Sin embargo, no exageramos la importancia de la oración si decimos que es la atmósfera, el ambiente en el que el soldado vive, respira y lucha. Nos vestimos con la verdad, la justicia, la salvación, pero la oración es fundamental porque engloba el ambiente, la atmósfera en la que tú y yo como cristianos debemos vivir siempre para la lucha espiritual. En esta primera pregunta yo quiero que comenten como grupo de vida qué es la oración. El comentario Mundo Hispano dice que el soldado, por más que esté equipado y entrenado, si no se mantiene en contacto con su comandante, no va a poder luchar bien. Y es cierto, pensemos en la guerra. El soldado puede llevar el casco, puede llevar chalecos, una buena pistola, pero si no recibe órdenes del general o de su superior, pues no va a saber qué hacer, ¿verdad? Lo mismo pasa en el ambiente espiritual. La oración es la forma en que tú y yo nos comunicamos con el comandante supremo. Dice la Biblia, el Señor de los ejércitos. La manera en que nos comunicamos con Dios para saber cómo actuar, cómo comportarnos y cómo luchar es por medio de la oración. Por tanto, la oración no es algo opcional, la oración no es algo añadido. La oración es parte fundamental de la vida del cristiano en la lucha espiritual. Es parte fundamental. No vamos a poder salir adelante de la lucha espiritual sin la ayuda de Dios y sin acercarnos a Dios por medio de la oración. En el pasaje de Efesios 6:18, Pablo menciona varios aspectos importantes de la oración que quiero que reflexionemos detenidamente. Primero dice, con toda oración y súplica. Orar, comentábamos hace un momento, orar es platicar con Dios. Orar es platicar con Dios. Es una definición muy sencilla. Orar es platicar con Dios, pero encierra una profundidad tan impresionante. Es algo tan maravilloso que por medio de la oración tú y yo como seres humanos podamos acercarnos a la presencia de Dios. Podemos venir ante este Dios santo, soberano, poderoso, que tiene en sus manos el dominio del universo y hablarle.
tenemos acceso al trono de la gracia por medio de la oración. Es algo sorprendente. Nunca deberíamos dejar de sorprendernos. El significado profundo de la oración es platicar con Dios, es acercarnos a Dios. Eso es la oración. Pablo emplea aquí dos términos casi sinónimos. Oración es un término general, pero también habla de súplica. La súplica ya es algo más específico porque está refiriéndose a una petición. Cuando suplicamos a Dios, le estamos pidiendo que haga algo por nosotros, en salud, en familia. Esto nos muestra que toda oración es platicar con Dios. Siempre que oro, platico con Dios, pero hay diferentes tipos de oración. Y un buen soldado debe emplear los diferentes tipos de oración dependiendo de la situación en particular. Por ejemplo, hay oración pública y privada. Cuando estamos en la iglesia todos juntos reunidos e intercedemos por alguna situación, es una oración pública. Tenemos que practicarla porque tiene poder. Pero también está la oración privada. Cuando te encierras en tu cuarto a solas con Dios, necesitamos ese otro tipo de oración. Está la oración deliberada. Cuando tienes claro qué quieres orar, qué quieres decir, qué tienes que orar. Pero también hay oración espontánea que surge en un momento inesperado, que surge por una circunstancia en particular. Quizás no tenías planeado ese tiempo de oración, pero surge. Ambos tipos son importantes. Está el ruego, que tiene que ver con las peticiones personales, pero también la intercesión, que es pedir por otros. Está la confesión de nuestros pecados y la humillación delante de Dios para pedir su perdón. Está la alabanza, donde reconocemos quién es Dios. Está la acción de gracias, donde nos concentramos en decirle: Dios, gracias por todo lo que has hecho. Gracias por todo lo que me das. Gracias por la vida. Te das cuenta que son enfoques diferentes, pero siempre estamos hablando de orar. El Padre Nuestro también nos muestra esto, ¿no? Diferentes partes o enfoques de la oración: alabanza, intercesión, pedir perdón. Entonces, esto es lo que Pablo nos recuerda aquí. Toda oración es platicar con Dios, pero hay diferentes tipos o enfoques de oración y tenemos que aprender a practicar y utilizar todos estos tipos de oración de acuerdo a la necesidad o al momento en particular que estamos viviendo. Segunda pregunta: ¿cuáles tipos de oración utilizas regularmente y cuáles deberías tener más presentes? Respondan. El pasaje continúa y dice: oren en todo tiempo. Regularmente el ser humano vive como si Dios no existiera. Vive distraído en sus trabajos, actividades. Tiende a acordarse de Dios solamente pues cuando aprieta el zapato, ¿verdad? Cuando hay problemas. Entonces sí nos acordamos de Dios. De hecho, la oración en tiempo de gran calamidad es algo común, incluso entre gente que no cree mucho en Dios. No sé si has notado que cuando hay alguna crisis, la gente empieza a orar, empieza a pedirle a Dios sin importar la religión que tenga o practique, empieza a pedirle: ay Diosito, ayúdame, ay Señora, ayúdame. La oración en tiempos de necesidad es algo común y Dios en su infinita gracia nos escucha, nos responde. Pero creo que estarás de acuerdo conmigo que las cosas no deberían de ser así. No deberíamos orar a Dios solamente en tiempos de gran necesidad. Por ello Pablo nos pide, nos llama: oren en todo tiempo. Esta expresión enseña que la oración debería ser algo continuo, algo constante, no esporádico. Debería ser un hábito diario, no un acto aislado que hacemos de vez en cuando tengo algún problema o cuando me acuerdo. La oración debería ser constante. Primera de Tesalonicenses 5:17, un versículo muy corto, dice: oren sin cesar. O, en otra traducción, nunca dejen de orar. Este es el llamado de Dios: nunca dejes de orar. Ahora, podrías pensar, es que es difícil, ¿no? O sea, yo no puedo siempre estar con la cabeza inclinada, con los ojos cerrados, porque
pues a veces voy manejando y si cierro los ojos me voy a estampar. Si estoy en la escuela y me arrodillo a orar, pues la gente me va a ver como raro, ¿no? Pero fíjate que esas son posturas. Cerrar los ojos es una postura, es una forma de orar, pero no es la oración en sí misma. La oración es platicar con Dios, estar en contacto con Dios. Y eso sí lo podemos hacer. Estés en el trabajo, vayas manejando, estés recogiendo tu casa, sí puedes platicar con Dios. Y es a lo que nos llama Pablo. Oren en todo tiempo. Ten una comunicación constante con Dios. Mantente en esta comunicación constante con Dios. No solamente vengas a pedirle cuando te aprieta el zapato. Busca de Dios siempre. Después dice Pablo, oren en todo tiempo en el Espíritu. Esta es una aclaración interesante, ¿no? Porque debemos orar siempre en el Espíritu o con la ayuda del Espíritu Santo, en plena armonía con la voluntad de Dios. A veces es difícil orar. A veces como que nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne, como dice Pablo, no quiere orar. A veces tenemos sueño, estamos distraídos. Es difícil orar y necesitamos la ayuda del poder del Espíritu Santo para venir a Dios. También a veces no sabemos exactamente qué orar. No sabemos cómo pedir. No sabemos qué es lo que nos conviene. Podría ser que estés pidiendo algo que, si Dios te lo concediera, realmente traería perjuicio para tu vida en vez de bendición. No sabemos lo que nos conviene. Aquí, la ayuda del Espíritu Santo como nuestro consolador es invaluable porque Él nos guía, Él nos toma de la mano y nos lleva para orar de una manera correcta, para pedir lo que nos conviene, para darnos el corazón y la disposición para buscar la presencia de Dios. Romanos 8, 26 y 27 dice lo siguiente: Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. En nuestra debilidad, el Espíritu nos ayuda. El Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, no sabemos qué pedirle a Dios, pero Él pide por nosotros. Él clama, dice, Él mismo intercede por nosotros con gemidos. El Espíritu clama por ti y por mí para que nuestras vidas vayan acordes a la voluntad de Dios. Es una bendición saber que contamos con la ayuda del Espíritu Santo cuando estamos orando. Lo que tenemos que hacer nosotros es ser conscientes, pedir la ayuda del Espíritu. Decirle, Señor, voy a tener este tiempo de oración. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, dirígeme. Espíritu Santo, toma mi oración imperfecta y hazla llegar al corazón del Padre. Ayúdame a enfocarme en tu voluntad. Es pedir la ayuda de un Espíritu Santo que está dispuesto a ayudarnos. Después de la importancia de la ayuda en el Espíritu, Pablo dice, velen con toda perseverancia. Aquí usa dos palabras muy importantes respecto a la oración. Velar se refiere a permanecer despierto, permanecer en un estado atento. Con respecto a la oración, significa que debemos estar atentos, debemos velar porque a veces estamos orando y empezamos a cabecear, nos empieza a dar sueño. A veces estamos orando y vienen pensamientos que buscan distraernos. Nos empezamos a acordar de las preocupaciones, de los pendientes, de las cuentas por pagar y toda esta conexión que había con Dios se disuelve. Tenemos que estar entonces en un estado de agudeza espiritual sin permitir que estas situaciones nos distraigan de estar en la presencia de Dios. Ese momento es importante, es necesario. Estamos ante la presencia de Dios. Tenemos que velar para que nada nos distraiga, que nada nos desconecte de ese tiempo con Dios. Dijo Jesús en Mateo 26:41, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil.
Nuestro espíritu anhela a Dios, pero a veces nuestra carne anda distraída, ¿no? Entonces tenemos que velar. La perseverancia, por otro lado, tiene que ver con mantenernos firmes, constantes, fieles a lo largo del camino. Nuestra oración no debe solamente ser avivada por un tiempo y después olvidada. No podemos echarle ganas ahorita y meternos a 21 días de ayuno y oración y el resto del año no hacer nada. No, tenemos que perseverar, mantenernos firmes, constantes, tener este hábito diario. A pesar de las circunstancias, a lo largo del tiempo, tenemos que persistir orando, confiando en que nuestra oración será escuchada, creyendo en que lo que estamos hablando a Dios tiene una repercusión poderosa en el ambiente espiritual. Jesús también nos dijo en Lucas 11:9, sigan pidiendo y recibirán, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá. Hay promesa aquí hermosa de que nuestra oración será contestada. Pero si notas, también hay un llamado implícito a la perseverancia. Sigue pidiendo, porque en algún momento recibirás. Sigue buscando, porque encontrarás. Sigue llamando. Yo te animo a que sigas orando. Persevera. No desistas en tu vida de oración. La última parte del versículo 18, Pablo hace referencia a la súplica por todos los santos. Es decir, a orar, suplicar y pedir, ya no por nuestras propias peticiones, sino pedir por las necesidades y peticiones de nuestros hermanos en la fe. Ningún soldado puede afrontar la batalla solo, necesita el apoyo de sus compañeros. Recuerda que estamos en este contexto de guerra, ¿no? Un soldado solo no puede. Necesita contar con el apoyo de sus compañeros de milicia, y con la oración es igual. En esta lucha no estamos solos, no podemos afrontar la lucha solos, nos necesitamos unos a otros. Tenemos que orar unos por los otros, tenemos que interceder unos por los otros, tenemos que pedirle a Dios que así como queremos que nos sostenga a nosotros en medio de la lucha espiritual, también sostenga a nuestros hermanos, que sostenga a los hermanos de nuestra iglesia para que juntos podamos seguir adelante en la vida cristiana. Es un llamado entonces a la oración intercesora. Es dejar de lado el egoísmo, dejar de lado el pedir solo por mí y aprender a orar por mi prójimo, aprender a orar por el hermano que se sienta a mi lado, la persona de la iglesia que atraviesa dificultades y necesidades, empezar a orar por la vida de los otros. Decía un autor lo siguiente: recuerda que nadie es tan perfecto ni tiene una vida tan perfecta que no necesite la intercesión de sus hermanos en Cristo. Nadie es tan perfecto, yo no soy tan perfecto, mi vida no es tan perfecta que no necesite de tu apoyo en oración. Tú necesitas el apoyo mío en oración y el apoyo de todos los hermanos. Entonces, es un llamado de Pablo a orar por todos. Yo te animo a que no dejes de orar por tus hermanos en la fe. Estamos todos juntos en esta lucha. Tú has experimentado, tú has enfrentado los retos de la lucha de la vida cristiana, pero no eres el único. Los hermanos en la iglesia también atraviesan los mismos desiertos, los mismos problemas que tú. Intercedamos los unos por los otros para que Dios nos sostenga. Y quiero llegar a la tercera pregunta donde podamos reflexionar a fondo sobre esto. ¿Hay algún hermano en la iglesia que sabes que necesita oración? Comenten como grupo y terminando el tiempo vamos a orar por ellos. Somos soldados de Jesús y tenemos que entender que la oración es parte fundamental de nuestra vida cristiana. Quizás no sea parte de la armadura porque no tiene una analogía propia, pero es obvio que la oración es fundamental, es cimiento en nuestra vida cristiana. Yo te animo a que practiques la oración y que pongas en práctica todo lo que aprendimos hoy con Pablo. Quiero repetirte solamente las ideas: oración y súplica. Ora, platica con Dios y practica los diferentes tipos de oración.
ora en todo tiempo, no solamente cuando tengas dificultad. Ora con la ayuda del Espíritu Santo para que Él te dirija. Vela contra aquello que quiere distraerte. Persevera a través del tiempo y las circunstancias y también intercede por tus hermanos. Y de esta manera llegamos al final de esta serie. Ojalá que haya sido de bendición para tu vida. Realmente el tiempo que vivimos estamos recibiendo ataques de muchas maneras contra nuestra fe cristiana, contra nuestros principios, y necesitamos estar armados para la batalla. Necesitamos estar preparados. Primero, recibiendo nuestra fuerza de Dios, porque sin importar lo que pase, Dios es quien edifica la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dios nos edifica. Toma tu fuerza de Dios. Intégrate a la iglesia, porque es una guerra donde un soldado solo no puede ganar la batalla. Necesitamos el apoyo unos de otros, pero también necesitamos vestirnos toda la armadura de Dios. Cíñete con el cinturón de la verdad. Vístete con la coraza de justicia. Calza tus pies con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Toma el escudo de la fe. Toma el yelmo de la salvación. Y toma en tu mano la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y mantente en una atmósfera de oración. Es mi deseo que todos podamos tomarnos fuertemente de Dios, podamos también tomar nuestra propia responsabilidad y vestirnos de la armadura de Dios, como estuvimos aprendiendo a lo largo de la serie, para que podamos resistir todas las luchas de la vida cristiana y al final vencer. Que algún día podamos llegar al cielo y estar juntos viendo consumada la esperanza de nuestra salvación. Vamos a hacer una oración para cerrar este tema. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en nuestra vida de oración, pero también que nos ayude a recordar todo lo que aprendimos en la serie y sobre todo vivirlo. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy. La oración es fundamental para nuestra vida cristiana. La oración es parte importantísima de la vida cristiana. No podemos descuidar nuestra oración. No podemos ser superficiales respecto a la oración. Permite que todo lo que aprendimos hoy nos anime, nos impulse a buscarte de una manera más profunda. A orar, platicar contigo, practicar los diferentes tipos de oración. No solamente venir a orar para pedirte, también hay poder interceder por los demás, adorarte, confesarte nuestras fallas, hacerlo públicamente y en privado. Ayúdanos a ejercer diferentes tipos de oración. Ayúdanos, Señor, a orar en todo tiempo, no solamente cuando haya necesidad. Que haya una relación constante y continua contigo en la vida de cada uno de mis hermanos. A orar en el Espíritu, a pedir siempre tu ayuda. Pedir siempre tu dirección, Espíritu Santo. A veces no sabemos cómo pedir, a veces no tenemos el ánimo para pedir, para orar, pero que tú fortalezcas nuestro espíritu. Ayúdanos a velar contra esas distracciones que quieren llegar cuando estamos orando. Ayúdanos a perseverar a lo largo del tiempo, no solamente por temporadas o momentos, sino siempre tener la disposición de orar. También ayúdanos a interceder, porque así como yo tengo necesidades, nuestros hermanos de la iglesia también las tienen, y que podamos estar orando, intercediendo, clamando unos por otros. Que la oración, Señor, sea un fundamento para nuestras vidas, que la oración sea la atmósfera en la que respiramos para que podamos permanecer en la lucha espiritual. Te doy gracias, Señor, por esta serie que nos permitiste estudiar, poder aprender que es cierto que hay una lucha, que hay un enemigo que es el diablo, que quiere lastimar nuestra fe, que usa a personas, ideologías, políticas, problemas para alejarnos de ti, pero que en esta lucha no estamos solos, que nuestro poder viene de ti y tú ya ganaste la victoria, tú eres más grande. Nuestra fuerza y nuestra esperanza para vencer la batalla de la vida cristiana viene de ti. Pero también aprendimos que tenemos responsabilidad, y nuestra responsabilidad es vestirnos toda la armadura de Dios. Aprendimos detenidamente qué significa ceñirnos con el cinturón de la verdad, tomar el escudo de la fe, tomar la espada del Espíritu, que es la Biblia.
Ahora ayúdanos, Señor, que no se quede solamente en una serie que estudiamos, sino que podamos empezar a aplicar a nuestra vida cada una de las partes de la armadura para que estemos bien preparados, bien armados para la batalla. Te pido por cada uno de mis hermanos que estuvieron escuchando esta serie, que sea de bendición para ellos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.